Tengo que hacer una introducción personal. Yo soy miembro de la Asociación Servicios Educativos Rurales. Fui promotor de, como se les llamaba, los profesionales que íbamos por el campo promoviendo todo tipo de actividades que ustedes se puedan imaginar, desde la crianza de cuyes hasta un paro agrario, ¿no? Todas las que se puedan imaginar. Bueno, eso hacíamos los promotores de los organismos no gubernamentales. Y luego tuve que ser el encargado de hacer la donación al Museo de Arte de San Marcos cuando era director de la institución, varios años después, bastantes años después. Entonces tengo una relación muy cercana con este archivo. Algunos dibujos que están acá los hicieron campesinos y jóvenes a los que conocí personalmente, sobre todo los que son del Valle de Huaura, que hay dos que están en este muro, el de acá. Y entonces me toca muy personalmente esta experiencia, ¿no? Eso es lo primero que quería decir. Y entonces voy a hablar del contexto de la época, pero también seguramente voy a evocar algunas de las experiencias personales que tuve en esa misma época como miembro de esta institución, que junto con otras organizaciones no gubernamentales y con gremios campesinos organizamos este concurso durante 12 años. Y creo que si bien el tema que a mí me pidieron era la comunidad campesina, el archivo va mucho más allá de la comunidad campesina. Y muestra la complejidad de la sociedad rural peruana en la década de los 80 y la primera mitad del 90, y esa complejidad era producto de un proceso fundamental en la historia del Perú y en la historia del agro peruano, que fue la reforma agraria del general, liderada por el general Juan Velasco Alvarado, del año 69, ¿no? Estos dibujos no se pueden explicar sin hablar de ese proceso. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean dibujos, sobre todo que tienen que ver con la movilización social de aquellos años o las protestas de aquellos años, varios tienen que ver, los que están acá y también los que estuvieron en la muestra de San Marcos, con los intentos que se estaban dando en esa época desde el Estado, por un lado, pero también desde los propios campesinos y agricultores por reformar la reforma. La reforma había entrado en crisis, el primer concurso del año 84, y había un proceso, se había iniciado un proceso de parcelación en la costa, y también había un proceso avanzado que se desarrolló más todavía en la segunda mitad de los 80 de reestructuración de la tierra en el sur andino peruano, sobre todo en Puno. Entonces, es un momento en que el agro se había transformado y se transformó aún más, ¿no? Y un poco varios de los dibujos cuentan esa historia. Cuentan también la vida campesina, cuentan también las costumbres, ¿no? Cuentan también la vida cotidiana, ¿no? Pero me parece que algo fundamental, y la estética de los dibujos también tiene que ver con ello, es que son producto de una época. Son producto de una época de cambio, de transformación muy fuerte, y que además cuando uno ve, esta no es una muestra cronológica, pero cuando uno ve, por ejemplo, los dibujos que tienen que ver con mujer, que son producto del concurso del año 96, van a encontrar instituciones que no aparecen en los primeros concursos. La posta de salud, por ejemplo, o los extensionistas de salud, no eran muy comunes en la primera mitad de los 80 en el campo. En el campo el Estado era el extensionista agrario, era el trabajador del Ministerio de Agricultura o el funcionario del Banco Agrario que daba crédito o que iba a controlar si habían producido, en fin, o el ingeniero. Eso cambió, y cuando uno ve estos dibujos de la mujer, lo que uno ve es el centro de salud. Incluso hay un dibujo que me parece muy interesante que habla de las campañas de natalidad. Y claro, es un eufemismo para hablar de las esterilizaciones forzadas que se iniciaron en aquel año, ¿no? Entonces, cuando uno ve los cuadros, uno puede encontrar en todos ellos, ¿no?
alusiones a cosas que estaban pasando dentro de la comunidad, pero también no solo las que pasaban interiormente, sino lo que venía de afuera. Eso me parece que es bien importante señalar. Pero además había otro proceso que este lugar evoca, está creado para eso, que es la violencia y lo que algunos no quieren llamar guerra, pero que por lo menos en mi opinión fue una guerra, ¿no? Y esta guerra, de alguna manera, no se daba pues en paralelo a los otros procesos, ¿no? Yo le comentaba a una amiga con la que me encontré al llegar que a veces los analistas de los procesos agrarios y económicos del Perú solamente ven el proceso de reforma y la reestructuración, y los analistas de la memoria del conflicto armado interno solo ven las violaciones a los derechos humanos y el terrorismo y las víctimas, ¿no? Pero todo estaba vinculado, ¿no? Los procesos estaban enhebrados. Mientras en Huaura estábamos en el tercer dibujo, en un paro, ese dibujo es el paro campesino, paro agrario de 1990, marzo del 90, en plena campaña electoral. Acá hay mucha gente joven, pero ¿no? En plena campaña electoral en la que se eligió Alberto Fujimori, los productores del Valle de Huaura y Sayán estaban reclamando por el precio del maíz amarillo duro en la parte baja del valle. Pero en la misma zona y en la parte alta, Sendero Luminoso avanzaba, como se decía en esa época, inconteniblemente, ¿no? Y entonces los procesos se daban en simultáneo. Y yo siempre digo que estos cuadros no se pueden ver de manera aislada, no cada uno se puede analizar, en fin, pero es mucho más rico cuando uno los ve como conjunto, porque justamente nos muestran, es un gran lienzo de una época, ¿no? Y la violencia aparece en algunos de los cuadros, quizás no tanto, porque también yo creo que había cierta autocensura en los campesinos para dibujar la violencia, ¿no? No se hizo un concurso que el tema fuera la violencia en el campo, porque eso era imposible y peligroso en ese momento. Pero yo a veces veo algunos dibujos de algunas zonas de Ayacucho y digo, pero ¿por qué no hablaban de la violencia si estaban en 1985? Hay algunos en los que no se habla de la violencia, pero era evidente que era tan peligroso que no se podía, aunque en otros que Catherine va a presentar, sí habían, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece es que hay que verlos como un conjunto, como un gran lienzo, ¿no? Como un gran fresco, perdón, de una época que muchas de estas cosas quizás ya no las vamos a encontrar, además. No sé si hay algunos acá que estudian antropología o que vayan a trabajar en el campo, ¿no? O que conocen el campo, ¿no? Pero esos procesos no aparecen. Por ejemplo, el proceso de la minería, de la gran minería, ¿no? Todo este proceso ya del neoliberalismo en adelante, ya no aparece en los dibujos, ¿no? Solamente se insinúa este retorno del Estado a través de los programas sociales que comentaba en los dibujos del año 96 sobre la mujer, ¿no? Pero seguramente si hoy día hiciéramos un concurso de pintura campesina, lo que encontraríamos serían dibujos y pinturas sobre el conflicto de Conga, el conflicto de Espinar, la minería informal, la trata, etcétera, etcétera, porque la gente, digamos, pinta la época de alguna manera, ¿no? Sin embargo, eso no lo vamos a encontrar. No sé cómo estoy de tiempo, pero otro tema que quería señalar, que me parece importante, es el tema de la estética, porque hay todo un debate sobre cuánto los campesinos, ¿no? De alguna manera estaban dibujando lo que quienes convocábamos el concurso queríamos ver, ¿no? Es decir, los convocantes al concurso no eran instituciones artísticas, no eran instituciones públicas, no era una universidad, no, eran organizaciones no gubernamentales de desarrollo, como se nos llamaba en esa época, o centros de promoción,
palabras que a algunos le deben sonar esotéricas, ¿no? Que teníamos como mandato, o nos habíamos dado como mandato, trabajar organizando a los campesinos, acompañando sus procesos, acompañando su dinámica productiva, politizando el campo, ¿no? Y de alguna manera y además esto era convocado con dos gremios que en ese momento eran muy importantes, la Confederación Campesina del Perú y la Confederación Nacional Agraria. Ahí está Gustavo. Adelante. Hola, Gustavo. No te preocupes. La Confederación Campesina del Perú y la Confederación Nacional Agraria eran dos gremios que podían paralizar el campo, cosa que creo que no hemos visto en los últimos 25 años, por lo menos. Los últimos paros agrarios significativos fueron a inicios de los 90, ¿no? Que podían reformar la reforma agraria, como se hizo en Andahuaylas el 74, como se hizo en Puno a fines de los años 80, ¿no? Eso ya no existe. Pero uno siempre se pregunta, bueno, los campesinos estaban haciendo dibujos pensando en estos activistas politizados y de alguna manera se retroalimentaba, probablemente parte de los dibujos sí expresaban eso. Pero expresaban además algo, yo lo veo desde otro ángulo, desde ese ángulo he escuchado algunas lecturas en otras mesas que hemos tenido sobre esto hace poco y hace algunos años, pero yo también lo que más bien lo veo como que éramos parte de una comunidad, ¿no? Estábamos tanto los campesinos, los productores agrarios, los pobladores indígenas de la Amazonía, sobre todo la ceja de selva, donde se trabajaba más, y los promotores y los activistas de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, ¿no? Buscando que se transformaran las cosas en el Perú. Había una perspectiva que era de izquierda, o sea, ahí no hay que contar cuentos, ¿no? Éramos de izquierda, la gente más o menos comulgaba con nosotros y todos buscábamos la transformación de la sociedad. Bueno, vino Sendero, la guerra y arrasó casi con todo. Y por eso es que me parece tan importante y yo insisto mucho en rescatar esa dimensión de este concurso, ¿no? Este concurso expresa una época, expresa una comunidad de intereses, expresa proyectos fracasados algunos, truncos otros, ¿no? Pero expresa la voluntad de transformar, la voluntad de no solo rescatar, sino de poner en valor, ¿no?, lo que era la vida de los campesinos y la vida de los agricultores en un momento, y eso es lo que me había olvidado decir, en que, sobre todo a inicios del concurso, a mediados del 84, por un lado se había iniciado la Guerra Sucia desde el año 83 en Ayacucho y por otro lado se estaba haciendo el primer intento de instaurar el neoliberalismo en el Perú. Porque el neoliberalismo en el Perú, no es que el primer intento fue el año 91, ese fue el intento exitoso, pero en esos años la pelea que teníamos era justamente contra la liberalización de la economía. En ese momento representaba a Manuel Ulloa y otros personajes que ya están muertos incluso, ¿no? O Roberto Abusada, importante asesor del Grupo Graña Montero y columnista del Comercio, ¿no?, que era asesor de este ministro. Y este trabajo expresa también eso, ¿no? Y por eso es que yo quiero rescatar esto. Hay una dimensión cultural enorme, ¿no? Pero yo soy un antropólogo que está más dedicado a mirar las cosas de una perspectiva política, pero me parece que esa dimensión no puede quedar al margen de cualquier lectura que se haga de este archivo, de esta colección. Y bueno, y yo espero que esta exposición motive que antropólogos, historiadores del arte, en fin, y todos los que se puedan acercar al archivo, que está tan bien conservado en el Museo de San Marcos, acá con el trabajo de Victoria, ¿no?, vuelvan a este material, lo lean, ¿no?,
pero lo lean en su contexto, ¿no? Porque no leerlo en su contexto es quitarle, creo yo, un valor fundamental que espero yo que no se pierda, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a presentar ahora a Catherine Valenzuela. Ella es antropóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, directora ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargado del seguimiento de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional del CENAM. Gracias por estar aquí y nos gustaría escuchar toda tu experiencia y tu aporte durante estos años para abrir este paso y conocer esta otra realidad. Bueno, muchas gracias por la invitación. Justamente, al igual que Javier, tengo también una especial conexión con el archivo, con este Archivo Nacional de Pintura Campesina, precisamente porque mi aproximación fue cuando en el año 2003 o 2004 el archivo fue transferido al Centro Cultural de la Universidad San Marcos y mediante el programa de voluntariado, ¿no?, que había en ese entonces, yo estaba estudiando antropología, entré al programa que justamente se encargaba de la conservación, precisamente con Alex Ángeles, que también se encuentra aquí, y pude ver gran parte de las imágenes, bueno, además aprender de conservación, pero verlas, ¿no?, tocarlas, sentirlas, y es esa experiencia también sensorial y de conexión que esa fecha, ¿no?, fue bastante fuerte con este gran archivo testimonial que, como dice Javier, abarca múltiples temas, ¿no?, que espero todos podamos también seguir bueno, aproximándonos, ¿no?, y conociéndolo. Yo luego volví a conectar con este archivo cuando en el año 2007 llevé el curso de temas en antropología con Carlos Iván de Gregori, y justamente ahí, ¿no?, él venía justamente de la experiencia de comisionado en la CBR, y precisamente fue entonces que conecté muchas de las cosas que había visto en los archivos, en las pinturas, y abrí esta investigación sobre ellas, ¿no? Bueno, inicialmente, claro, además esta invitación me ha llevado justamente a abrir un archivo que no veía hace muchísimo tiempo. En principio, claro, creo que es importante contextualizar que la producción y recopilación testimonial que tenemos en el país es diferente a la que tienen otros países, ¿no? Precisamente porque las personas y colectivos que fueron afectados provienen de sectores históricamente excluidos, a diferencia de Chile, Argentina, donde la producción testimonial viene más de sectores universitarios, letrados, ¿no?, y donde incluso ya se abren estos espacios para los testimonios perturbadores, ¿no?, ya que vienen de perpetradores de la violencia. Aquí los canales para testimoniar no estuvieron en general al alcance de las personas que quisieron hacerlo, que debían hacerlo, ¿no? Cuando se abre la Comisión de la Verdad, se hace un gran trabajo justamente de recopilación testimonial. El Consejo de Reparaciones también, bueno, actualmente tiene un gran archivo del Registro Único de Víctimas, pero, digamos, ¿no?, durante el periodo de violencia siempre hubieron canales limitados para ello. Siguiendo un poco también lo que decía Steve Stern, ¿no?, hay nudos de memoria, que son justamente los puentes entre el imaginario personal y las memorias sueltas y entre el imaginario colectivo y memorias emblemáticas, ¿no? Esto nos ayuda un poco a prestar un poco más de atención sobre los espacios críticos que tienen la calidad no narrativa de las imágenes, ¿no?, donde se puede justamente, estos nudos permiten abrir espacios para tomar narrativas que buscan dar a conocerse e interrumpir en memorias dominantes, como lo vemos, ¿no?, siempre hay estos, como dice también Elizabeth Jelin, ¿no?, estas batallas por la memoria justamente en periodos de violencia como los que hemos vivido. Entonces, ver y representar son medios de intervenir en el mundo, ¿no? ¿Cómo vemos, qué representamos, cómo creamos, cómo es que actuamos frente al mundo? En la imagen se reflejan esas posiciones, ¿no?, ideológicas, políticas, culturales, y por otro lado también las relaciones, ¿no?, actitudes, sentimientos y ambiciones de los sujetos, ¿no? Y todo eso otorga un valor y un significado especial a las imágenes. Justamente ya después creo que fue en el año 2009 que regresé al archivo, ahí conecté con Victoria, ¿no?, que me permitió justamente revisar los archivos nuevamente y enfocar un poco la investigación.
me quedé con la región Ayacucho, que justamente era la que más tenía esta cantidad de archivos. De los 6.000 dibujos que hay, ¿no? Durante los 10 años de concurso, 394 son de la región Ayacucho, ¿no? Y de esos 394, 36 pertenecen al periodo de violencia y tienen la temática de violencia. Aunque en los títulos no siempre se den, ¿no? A veces se habla del Yargaspi y se está hablando de una matanza, ¿no? O limpieza de la sequía y se habla de una matanza, ¿no? Entonces, o pérdida de la madre y hay un asesinato. Entonces, siempre, bueno, tuve la suerte de ver todos los dibujos y cotejarlos también con el contenido y las fichas que tenían ellos, ¿no? Las edades de los realizadores eran entre 16 y 58 años, ¿no? La mayoría eran hombres, pero por ejemplo hay algunos dibujos como el que aparece ahí, ¿dónde estaba? Que justamente lo realiza un niño de 5 años, ¿no? De la región de Tastabamba, Chungui. Entonces podemos ver que la violencia tocó de múltiples formas y bueno, ¿no? Yo me acuerdo que justamente es uno de los dibujos que vi cuando estaba en el área de archivo y me sorprendió mucho que un niño de 5 años tuviera este reflejo, ¿no? Básicamente es una intervención militar en su comunidad. Como les decía, la mayoría también de los que hicieron estos dibujos eran hombres, muy pocas mujeres, 71, hasta 1993. Y como dijo Javier, en el año 96 se pone como tema mujer campesina, ¿no? Para hablar ponerle un nombre, una temática al concurso de ese año. Ese año participan 3 mujeres, ¿no? Y además de muchas organizaciones de clubes de madres, ¿no? Clubes de vaso de leche, etcétera. Y claro, yo con los archivos, inicialmente para la investigación, tomé algunos para hacer análisis, ¿no? Justamente de la representación y la producción de memoria. Por ejemplo, en había justamente la imagen de militares, ¿no? Que se estaban enfrentando a personas, ¿no? Campesinos, ¿no? Justamente desde la zona de Tambo, ¿no? Donde es una zona muy conocida de rondas campesinas, ¿no? Que justamente habían recibido incluso apoyo de las rondas de Apurímac, ¿no? Para defenderse de los ataques de Sendero Luminoso. Y bueno, ¿no? Ahí además de la similitud, o sea, la diferencia, la gran diferencia entre quién es un militar y quiénes son senderistas o los adversarios de los militares es bastante fuerte, ¿no? Una cosa que me interesaba mucho en los archivos era eso, ¿no? La representación de la memoria, de la violencia. ¿Quiénes eran los perpetradores? ¿Cómo los representaban? ¿Cómo los identificábamos? ¿No? Porque justamente esa es, creo que, la riqueza del archivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí siempre me llamaba la atención de que militares estaban enfrentados a personas que eran campesinas, ¿no? Y al medio de ellos hay un campesino, ¿no? Que justamente da la espalda, ¿no? A los militares. Entonces uno tendría que entender el contexto para saber, era un senderista, era un campesino que estaba escapando de la violencia, ¿no? Tiene una lágrima él en su rostro, pero claro, ¿no? El hecho de que esté dando la espalda y que nos quede en nuestro análisis si era atacado, ¿no? De espaldas por miembros de las Fuerzas Armadas es siempre la gran interrogante, ¿no? Luego estaba esta pintura de justamente Aco Capillapata, de Socos, ¿no? Del año 92, donde, claro, se representa también una incursión militar. Hay personas que están en la comunidad, ¿no? Hay un helicóptero, hay personas asesinadas, ¿no? Etcétera. Y aquí también, ¿no? Bueno, hay esta gran irrupción. Yo visité la comunidad, busqué al señor Filomeno, ¿no? Y justamente para preguntarle un poco, ¿no? Las motivaciones de su participación en el concurso, y cuando conversamos durante un buen rato, claro, él se acordaba que había participado, ¿no? Pero yo le preguntaba un poco qué había pasado en la comunidad y él me refería que no había pasado nada, ¿no? Entonces, después de mucho tiempo, ¿no? Le mostré el dibujo, ¿no? Y se quedó un poco sorprendido y me dijo, claro, lo que pasa es que, bueno, esta incursión no pasó acá, ¿no? Ocurrió en otra zona. Él había ido a participar en una feria y se encontró con esa incursión, ¿no? Pero él la representó para el concurso en la comunidad, en su comunidad, ¿no? Entonces, él me refería que justamente le había parecido tan fuerte esta incursión. Él mismo había sido detenido, estuvo por 8 horas detenido.
Y cuando se abrió el espacio del concurso, él quiso, ¿no?, de alguna manera llamar la atención sobre las vivencias y las violaciones de derechos humanos que habían sufrido, pero no se sentía como legítimo para testimoniarlo haciendo referencia a otra comunidad, ¿no? Entonces él la reconstruyó en su propia comunidad. Entonces, si tú vas al Aco Capillapata, está todo, ¿no?, la iglesia, la escuela, el cementerio y todo lo demás, pero este evento no ocurrió ahí. Entonces, una cosa importante del concurso creo que es eso, ¿no? Abrió muchos espacios a muchos actores que buscaban un espacio de legitimidad, ¿no?, para enunciar unas experiencias, unas memorias e inclusivamente alertar sobre muchas de estas situaciones de peligro que existían. Esa experiencia a él, por ejemplo, a nivel personal, le valió para poder articular todo el sistema de defensa que en la zona de Socos también se organizó de manera muy, muy buena y no tuvieron este tipo de afectaciones, a diferencia de otros espacios, pero le quedó mucho esta experiencia y claro, ¿no?, él sintió que estaba cumpliendo un deber también al hacer este tipo de testimonio, ¿no? Luego, bueno, como les comentaba, muy pocas mujeres participaron en el concurso. Está justamente elaborado por una mujer, la señora Quispe Mendoza. Su nombre, por ejemplo, es Situación del Campesinado, desde la zona de Huanta. Bueno, no se ve muy claramente, pero claro, ¿no?, ahí otra cosa muy interesante para mí era cómo se representaba a los victimarios, ¿no? Claro, en el caso de los militares era muy claro, pero en el caso a veces de las rondas campesinas y de senderistas, no tanto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay personas encapuchadas que tienen armas, ¿no?, que están atacando, que están a una comunidad. Y lo rico de esto es que precisamente con el análisis uno se da cuenta que no son militares, ¿no?, porque los militares tenían todos, además esto me lo refirieron en las entrevistas que hice a muchos campesinos participantes en el concurso, ¿no? Los militares no eran representados de esta manera, estos tienen diferentes tipos de pantalones, entonces son senderistas, ¿no? Además, aquí es algo muy importante porque, en general, ¿no?, cuando se testimonia la violencia, generalmente se habla de hombres asesinados, personas desaparecidas, ¿no?, y muy pocas afectaciones de mujeres. En general, la representación de las mujeres respecto a la violencia es como de la persona que ve, ¿no?, que asesinan a alguien, ¿no?, la persona que es doliente de algo, ¿no? Aquí, a diferencia de casi todas las pinturas, es la única que muestra una mujer, ¿no?, que es asesinada, que está en la parte baja izquierda, ¿no?, y que está ensangrentada y alrededor de ella hay bueno, mujeres y personas que están ahí acompañándola, ¿no? Entonces es interesante porque en todas las demás pinturas no hay ninguna mujer que haya sido representada de esta forma, ¿no? Hay también la representación del asesinato, de la matanza de una vaca, ¿no? En general las poblaciones campesinas también. Asesinar un bien colectivo es algo sumamente fuerte, ¿no? Entonces, ese tipo de representaciones son las que acompañan a los actos que hace Sendero Luminoso. Esta es otra pintura que justamente representa las rondas, ¿no?, de Monjapata, ¿no?, bueno, de la comunidad de Monjapata, pero que representa la llegada de las rondas de Huanta, ¿no? Sobre las rondas, claro, ¿no?, hay mucha aproximación y muchos testimonios diferentes de las comunidades. En muchos casos, claro, las rondas vinieron a ayudar a enfrentar, ¿no?, a Sendero Luminoso, y en muchas otras, debido a los conflictos entre comunidades, se produjeron también muchos asesinatos entre comunidades precisamente por la intervención de alguna de las rondas, ¿no? En este caso, por ejemplo, la figura de las rondas es, ¿no?, armoniosa, están, ¿no?, todos en fila, ¿no?, en orden, se acompañan de animales, hay plantas en medio del camino, ¿no?, y hay como una situación de armonía entre quienes reciben a las rondas y la ronda que se presenta, ¿no? Y eso también en el testimonio, porque muchos de las pinturas estaban acompañadas de testimonios, ¿no?, también se refleja un poco esa situación armónica. Sin embargo, también hubieron otras representaciones de la violencia de las rondas que eran bastante fuertes. Aquí, bueno, no creo que no se ve muy bien la imagen, pero justamente es de Rancha, de una comunidad muy cercana a Huamanga, está a media hora, y ahí se representa justamente a muchas, a 5 personas, 6 personas que están asesinando, que están golpeando. En un caso aparentemente también se representa una violación sexual, ¿no?, hacia una mujer. Hay personas que están desnudas, faldas, ¿no?, polleras tiradas por ahí. Y claro, ahí es difícil, ¿no?, con el análisis decir
quién está haciendo la violencia. No son miembros de las Fuerzas Armadas, pero son, y hay descripciones que dicen las rondas, ¿no? En este caso también, conversando con el señor Mariano Zulca, cuando lo visité ese año, claro, había mucha esta impresión de cómo las rondas mismas, ¿no?, habían sido capaces de ejercer ese nivel de violencia, ¿no? Él me decía, venían Fuerzas Armadas, bueno, ¿no?, se esperaba. Senderos no eran de acá porque estaban encapuchados también para no reconocerlos, ¿no? Pero estos otros eran nuestros vecinos, ¿no? Eran nuestros, ¿no? Eran como nosotros. Entonces, esa violencia de las rondas mismas, ¿no?, de alguien que se viste como tú, que es como tú, fue sumamente fuerte, ¿no? Y en muchos de los dibujos también se representa esa impresión sobre el papel de las rondas, el papel negativo que algunas rondas tuvieron, ¿no?, en este periodo. Entonces, bueno, muy brevemente, no sé tampoco cómo se dé tiempo, pero sí creo que el archivo, ¿no?, es un elemento y una fuente muy importante de análisis, ¿no? Hay mucho, por ejemplo, por reflexionar sobre esto, ¿no? Cómo las personas se ubican, ¿no? Además, quienes hicieron estos dibujos son personas que sufrieron la violencia, ¿no? Cómo ellos hacen esta representación a nivel externo de la violencia que sufrieron, cómo se ubican ellos dentro también de esa representación. Es algo muy importante. Luego, cuando los visité, me acuerdo, muchas veces estaban acompañados de sus hijas, ¿no?, hijos que no sabían, ¿no?, miraban la pintura, reconocían quién estaba ahí, quién estaba allá, ¿no? Entonces, es un archivo en general muy, muy importante. Creo que yo invoco aquí para que se haga pronto el convenio entre el LUM y la Casona para que puedan ser transferidos al centro de documentación, porque creo que hay muchos investigadores e investigadoras que merecen, ¿no?, que este archivo sea abierto justamente para el análisis. Cuando ingresé a la CEMAN, a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, hicimos, ¿no?, hasta ahora muestras regionales, ¿no?, justamente en Ayacucho, Apurímac, Junín, Huánuco, y en las muestras que se hacían en los parques, en las municipalidades, ¿no?, a veces estaban personas que pasaban y reconocían, este dibujo lo hice yo, ¿no? Entonces, creo que también es importante devolver un poco esa intención que tuvieron muchas personas al hacer estos dibujos, al entregarlos a un concurso importante que tenía justamente esa misión, ¿no?, de hacer las muestras regionales, si bien, y lo sabían, ¿no? Javier, cuando conversamos también para mi investigación, me comentó que dentro del reglamento del concurso no se premiaban estas obras que tenían que ver con violencia porque podían ¿no?, o sea, abrir espacio de reconocimiento a una persona que había, no sé, testimoniado algún tipo de violencia, se exponía de repente luego a un tipo de censura o de repente incluso reproches, ¿no?, de las Fuerzas Armadas. Entonces, la gente sabía que estos dibujos no iban a tener un premio, ¿no?, pero los hicieron igual, ¿no? Entonces, cuando conversé con ellos era eso, ¿no?, esa necesidad de contar historias, de mover reflexiones, de posicionarse dentro de un espacio legítimo y de compartir experiencias. Entonces, creo que es un archivo al cual nos debemos todos y al cual nos abre múltiples reflexiones, interpretaciones, y bueno, ¿no?, creo que es deber nuestro hacerlo para justamente cumplir con este deseo que muchos peruanos y peruanas depositaron en ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine. Sí, en verdad, lo que tú dices, ¿no?, sobre este proyecto de digitalizar justamente con el LUM, ya estamos trabajando la documentación y pasarla a formar parte de una información para la comunidad, que lo que se quiere es pues pronto, ¿no?, que lo más seguro es el próximo año que ya estaremos terminando esto. A ver, ahora vamos a invitar a que comparta con nosotros también a Gustavo von Bischofhausen. Perdón. Él fue uno de los, él inició prácticamente la exposición de estas imágenes dentro del Centro Cultural, la primera muestra que fue imágenes de la Tierra. Sí. ¿No? Imágenes de la Tierra. Él juntamente con Nelly Plaza y con María Elena del Solar fueron los 3 curadores que participaron en esta selección de piezas y las que propusieron incluso algunos temas para poderlo presentar en las salas de exposiciones del Centro Cultural. Gustavo es antropólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información.
Cursó una maestría en Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha sido director de la Biblioteca España de las Artes. También fue docente de Gestión Cultural en la especialidad de Bibliotecología y Ciencias de la Información en la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha dictado seminarios sobre teatro en la Casa de la Literatura. Integra el programa Abuelos y Abuelas Cuentacuentos de la Casa de la Literatura Peruana y ha sido curador de la exposición, como les decía, Imágenes de la Tierra en el año 2006. 2006, Sí, wow. ¿cuántos años? Un montón de Así tiempo. es. Bueno, muchas gracias. Verdaderamente para mí es un placer y un honor verdaderamente estar en este espacio. Es bien interesante porque lo que he escuchado, algunas de las cosas que he escuchado verdaderamente son cosas que siempre estas cosas de la memoria refrescan. Yo acabo de regresar de Chile, del Museo de la Memoria, y francamente me ha sorprendido, me ha gustado muchísimo el Museo de la Memoria. Ya es una cosa impresionante como el tipo de exposiciones y de trabajos que se hacen acá y acá también, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de un derrotero completamente diferente al que he mencionado en anteriores. Yo me quiero referir un poco porque me interesa a mí me interesa cuál es el origen verdaderamente de este tipo de concursos y cuál es el origen de este tipo de arte. Entonces, desde el siglo XIX, el arte pictórico hecho por campesinos comenzó a tener presencia en el mundo del arte, del XIX. Sin embargo, esta presencia adquiere connotaciones particulares según cómo se identifique. Puede ser dicho arte hecho por los niños, puede ser arte folk, arte popular en nuestros términos, o puede ser arte primitivo. Entonces, como vemos, hay varias como entradas diferentes a este tipo de arte. Una línea muy particular y conocida es la de arte naif, donde tiene mucha importancia la pureza y la espontaneidad artística del artista. O sea que ahí interviene mucho la espontaneidad y la pureza, o sea que no interviene mucho el entorno. Inclusive se le vincula lo que se llama arte brut, en sentido de que no importa en qué circunstancias ha sido hecho la obra, ¿no? Pero de todos se le vincula a ese tipo de arte, ¿no? Y en diferentes países, ¿no? En Haití, por ejemplo, en Turquía, en otros países hay este tipo de arte y que en general este tipo de arte se vincula como al artista como una persona libre, ¿no? Y creativa en su obra y no corrupta con la cultura. Una posición completamente diferenciada de la que hemos visto ahora. Ninguna de las dos es diferente, ¿no? Pero es interesante desde ese punto de vista. Bueno, otro extremo lo encontramos en la pintura campesina china, porque yo decía, ¿de dónde han venido estos concursos? Tiene que venir de algún lado, no es una creación así del aire, ¿no? Entonces, uno de los derroteros que he encontrado y que, bueno, quiero investigar más, o en todo caso es una hipótesis, es que ha venido de la pintura campesina china, que como género artístico surgió por primera vez en la década de 1950 bajo el auspicio del Estado de China. En particular, este tipo de arte adquiere presencia después de que China se unió como Partido Comunista Chino en 1949. Desde entonces y durante casi 70 años, artistas aficionados auspiciados por el Estado, es bien interesante porque es el Estado acá el que trabaja, ¿no? Han representado la transformación social, política y económica del país. Al respecto, el que visita China en la actualidad, es casi seguro que haya descubierto estas expresiones artísticas, ya sea en las calles, o en paredes anexas a construcciones, o en las páginas de los periódicos, o en las pantallas de los televisores, de las computadoras y hasta de los teléfonos inteligentes. O sea, que está presente ese tipo de arte. El desarrollo de la pintura china se articuló a imaginarios procesos de producción y valores efusivos de ciertas provincias o distritos particulares. Es decir, cierto tipo de arte, de la pintura campesina se unió a ciertas tradiciones locales de China, ¿no? Ya sea en materiales o en la forma de representar. Y especialmente durante la Revolución Cultural China y el desarrollo del Estado de China en la segunda mitad del siglo XX. Inclusive se les llaman a estos pueblos los pueblos que pintan, entre los cuales nosotros queremos destacar el estilo pictórico del distrito de Xinjiang en Shanghái. Ahora, nos parece, nos imaginamos, no soy especialista en la materia, ¿no?
y como una hipótesis que constituye el corpus de donde pueden establecer diferentes puentes con la presente muestra. Me parece que el tipo de pintura que ellos hacen es relativo a la muestra, ¿no? La colección de dibujo y pintura campesina del Museo de Arte San Marcos, organizada como un archivo en la actualidad, proviene de 10 concursos organizados desde 1984 hasta el 96, ¿no? 84 al 96, por una serie de instituciones de variado origen, organismos no gubernamentales, vicarías, etc. Es bien interesante porque los diferentes tipos, yo estuve buscando los documentos, porque hay bastantes documentos anexos, pero no hay una investigación clara de los primeros concursos. Solamente hay como algunas hay como resúmenes desde el concurso número 6, pero no se hace una referencia a cómo se organizó el primer concurso, el segundo, que es un derrotero interesante que se tendría que investigar, ¿no? Cómo poco a poco se fueron formando estos concursos, por qué se formaron, ¿no? ¿Quiénes fueron los iniciadores? Y siempre estuvo auspiciado por gobiernos de Bélgica, Canadá, Alemania y Holanda, ¿no? En general. Los campesinos, volviendo a lo de China, los campesinos del distrito Xinjiang trabajan este tipo de pinturas desde finales de la década del 70, en que el pintor chino Wu Tongshan organizó talleres de enseñanza de técnicas de pintura. O sea que estuvo unido, en este caso estuvo unido a un pintor oficial que tuvo talleres con las personas, con los campesinos y desarrollaron ahí su trabajo, ¿no? La mayoría de estos primeros pintores eran mujeres. Interesante lo que tú decías, porque eran mujeres mayores con habilidades en diversas artes populares que se habían transmitido de generación en generación. Este es otro puente bien interesante en sentido de la relación entre el arte popular, el bordado y todo ese tipo de cosas, o el tipo de arte popular y este tipo de arte. No sé si se ha investigado mucho esto, ¿no? Es bien importante, ¿no? Estas artes tradicionales como el bordado, el corte de papel, el doblado del papel y el tejido influyeron fuertemente en el estilo de pintura que se desarrolló. Los temas de esas pinturas son en su mayoría paisajes rurales o instantáneas de la vida. Cada pintura campesina cuenta una historia o refleja aspectos relevantes de cultura y vida, como lo que estamos viendo ahora, ¿no? Las pinturas campesinas de Xinjiang son naturales y no naturales. ¿Por qué son naturales? Porque fue una muestra efusiva de la vida ordinaria, cotidiana, ¿no? Hay niños, hay festivales, hay animales, hay trabajo, tareas domésticas, etc. Pero también, como las pinturas de esta muestra, en general la pintura campesina, no son naturales. En esos sucesos ordinarios de la vida se muestran de acuerdo con la imaginación de los pintores, que utilizan una amplia gama de colores brillantes, colores que a menudo no son naturales, aplicándolos a discreción en sus obras. Allí, en esa obra, la realidad espacial y la perspectiva no son importantes, como acá, ¿no? En este tipo de obras, ¿no? Y las personas y objetos generalmente se dibujan de una manera que parece infantil. En conjunto, estos elementos dan a estas pinturas un estilo encantador y primitivo. ¿Estamos hablando del arte naif? ¿No? Estamos hablando del arte naif, yo me hago una pregunta. No necesariamente. Por otro lado, muchas de estas imágenes están acompañadas de eslóganes y mensajes. Recientemente, el gobierno chino ha invertido fuertes sumas en proyectos ligados al patrimonio cultural intangible, en donde destaca este tipo de pintura. Es arte con dirección, entonces. También estas pinturas se pueden vincular a la reforma agraria y al gobierno militar, ¿no? En el sentido de que, porque estas pinturas se hizo bastante obra en el tiempo del gobierno militar con los campesinos también, y si bien fue artistas específicos, trabajaron con eslogans y trabajaron también con una influencia, si no me equivoco, una influencia directa del arte hecho en China, ¿no? Bueno, ahí hay bastantes derroteros, ¿no? No me aventuro tampoco en ese espacio mucho. Históricamente, como hemos dicho, la pintura campesina representa un estilo artístico único que se desarrolló después de que China se unió bajo el gobierno del Partido Comunista en el 49.
Esto tuvo 3 etapas. La primera etapa estuvo estrechamente ligada a unas provincias especiales, ¿no?, donde se llevaron a cabo 2 campañas políticas durante la colectivización de la agricultura. O sea que el gobierno llevó a cabo una política de colectivización de la agricultura, y la primera se utilizaron imágenes de dibujos animados para promover la colectivización. Mientras que la segunda, que es llamado el Gran Salto Adelante de Mao, todo el arte debería destinarse a servir a la política. O sea que arte y política estaban completamente unidos en la segunda posición. En la segunda etapa, ligada a otro distrito, en las décadas del 60 y 70, más cercanos a nuestro concurso, el gobierno profundizó la colaboración entre profesionales y aficionados. Como resultado, los campesinos fueron expuestos a las últimas técnicas de dibujo y coloreado, lo que permitió que la producción artística del distrito floreciera. En el sentido de que ya se estaba pensando en que los campesinos podían hacer un tipo de arte vinculado a la producción. No era una cosa espontánea, sino una cosa más bien dirigida. La etapa final, que lleva el nombre del suburbio del Jinshan, que mencioné anteriormente, surgió del periodo de reforma recién naciente en los años 80, muy cercano a nuestra muestra, ¿no? La presencia de la política, que durante la Revolución Cultural había llegado a dominar las vidas de las personas, se retrajo, y la pintura campesina volvió a las representaciones tradicionales de la vida rural. O sea que hubo volvió. Yo leí un artículo bastante interesante de un chino que hace una crítica actual de este tipo de producción en China, ¿no? Porque actualmente se vende, vamos a decir, es un tipo porque se vende la imagen de este tipo de arte, ¿no? La pintura campesina, según él, está en crisis en la actualidad. La razón de fondo está en el proceso creativo. Las obras producidas en la actualidad fracasan, sin sostenerse, por un factor esencial del arte folk. No reflejan las necesidades espirituales del pueblo. Por lo general, la mayoría del arte folk está estrechamente ligado a creencias milenarias y festivales anuales, a la vez que encuentran fuertes estímulos en la vida cotidiana, como por ejemplo en los rezos por la fertilidad de la tierra. Actualmente los motivos y temas no van más que apoyarse en la propaganda gubernamental y el desarrollo de la economía local. Ahora, yo me he hecho algunas preguntas, ¿no? Y algunos como derroteros abiertos, ¿no? Que como he mencionado, los vínculos de la pintura campesina y la reforma agraria en el Perú son evidentes, ¿no? El tipo de producción. ¿Qué pasó con todo lo amazónico, ¿no? ¿Hay algún vínculo con lo que se está produciendo ahora? ¿Qué tipo de puentes se pueden establecer entre esos dos tipos de arte, ¿no? Esos dos tipos, ¿qué tipo de puentes se pueden establecer entre esos dos tipos de expresiones? En general, lo que me interesa a mí es el hecho de que, como es un archivo, es un derrotero muy grande de obras y de puntos de vista que pueden ser, que pueden significar un camino para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la literatura. ¿Qué tipo de puentes en general se pueden desarrollar entre este tipo de material, ¿no? Tú mencionaste que había muchas personas que reconocen sus obras y que las han hecho anteriormente, ¿no? De repente, ¿qué significaría ahora hacer un concurso así, ¿no? Eso me he preguntado yo, ¿no? ¿Qué significaría en este momento hacer un concurso así grande? Y en general, lo importante, que me alegro mucho, verdaderamente, va a pasar el archivo, se piensa que va a pasar a cabo. Eso es según lo que yo he entendido. Bueno, me parece bien interesante porque es un derrotero mucho más como grande para poder establecer relaciones entre los diferentes tipos de arte y poder ver verdaderamente la actualidad de este archivo, ¿no? Que verdaderamente, ¿cuántas son? 1.400, ¿no? ¿Cuántas obras? En físico tenemos 3.500 obras. Mira. Y bueno, y 5.000 diapositivas. ¿No te digo? Ajá, que Entonces,
tenemos que pasarlas a digital. Es un montón, verdaderamente. Aparte de los Además temas, de los documentos, ¿no? Que son- aparte de los temas que son infinitos, la forma que se puede, por ejemplo, el desarrollo local, me imagino que cada comunidad puede ver el desarrollo local a través de su sitio, cosas chicas, ¿no? Pero también en el desarrollo del arte, me interesa a mí cómo todo no sé, lo abstracto, no sé, los puentes que hay entre el arte, vamos a decir, formal, académico, culto, no me gusta decir, pero y este tipo de arte, ¿no? En general, yo he querido un poquito salirme de los temas y entrar un poco a eso, ¿no? Gracias.